lugar a dudas, Brasil es un país fundamental, no solamente para América del Sur, sino para el mundo. Siempre es bueno poder conversar en profundidad con alguien que conoce de qué se trata Brasil. Y está con nosotros Amílcar Salas Oroño, él es doctor en Ciencias Sociales, vivió en Brasil varios años, acaba de publicar un libro muy interesante, Ideología y Democracia, intelectuales, partidos políticos y representación partidaria en Argentina y Brasil desde 1930 al 2003. Realmente muy interesante, Amílcar, el hecho de manejar la comparación. A nosotros obviamente nos interesa mucho más en este caso analizar lo que sucede en Brasil. Vos planteás relación intelectuales, partidos políticos. Ahora, en el escenario político brasileño, en los últimos 30 años, apareció algo novedoso, el PT. ¿Cómo se relacionó el Partido de los Trabajadores con una intelectualidad que venía relacionada con partidos ligados a la dictadura o con las viejas oligarquías? ¿Cómo se da una nueva transformación que lleva a que hoy, por ejemplo, Brasil impulse UNASUR? Bueno, esa es una de las particularidades del partido, ¿no? Que en su composición original, estamos hablando de 1979, 1980, cuando se funda el partido, más o menos se estructura a partir de tres grupos, ¿no? Lo que son los grupos que vienen de la experiencia de la lucha armada, con sus críticas, los grupos sindicales, de donde viene Lula, que a partir del 78, 79 lanzan una campaña muy fuerte de protestas, de huelgas, que se nacionaliza y nacionaliza también a ese sector social. Y el tercer grupo serían los intelectuales de todo el Brasil, pero específicamente de San Pablo. Entonces, la vieja izquierda, el sindicalismo nuevo y los grupos intelectuales que tienen una particularidad. Vienen de alguna forma muy bien formados, ¿no? La dictadura brasilera tuvo una diferencia respecto de las otras dictaduras, que de alguna manera promocionó la creación de algunas universidades. Y esto de alguna manera se le viene de forma indirecta en contra, porque de allí mismo van a salir intelectuales muy prestigiosos que van a comenzar a criticar precisamente a ese régimen. Ahora, muchos de estos intelectuales también había estado en Chile entre el 70 y el 73, sí, o sea, sí, recibiendo la experiencia o formando parte de la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende. Sí, porque muchos fueron expulsados de la universidad en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso o el grupo que está sobre todo en la Universidad de San Pablo. Pero él no fue parte del Partido de los Trabajadores. No. Hay que decir, y eso está en las memorias del partido también, fue invitado en su momento a formar parte del partido. Bueno, su libro Dependencia y Desarrollo en América Latina, la bibliografía, clásico, claro. Sí, totalmente, de las universidades. Yo te quería preguntar sobre justamente Lula, porque él fundó, los brasileños dicen la CUT, o sea, la Central Única de Trabajadores, y de ahí, digamos, fue su gran trampolín para después ser el líder del Partido de los Trabajadores. Sí. Este fenómeno, vos hablas de tres sectores, pero el que predomina es finalmente el del sector sindical, digamos. ¿Esto por la personalidad de Lula o vos crees que tiene que ver con que por alguna razón la lucha de los trabajadores fue la que dio sangre, digamos, a este partido? Bueno, como sujeto social era el sujeto que estructuraba, ¿no es cierto?, a ese nuevo partido. Era el que de alguna manera le otorgaba la identidad. El partido nace con una identidad de clase muy fuerte. De hecho, ahora la sigla es 13, el número del partido es 13, ¿no? Pero antes era 3, ¿no? Y el eslogan inicial era vote 3, vote contra burgués, ¿no? Claro. La impronta partidaria era muy fuerte en términos clasistas y desde una perspectiva de la identidad trabajadora. Yo me acuerdo en 1989 estuve cubriendo justamente la elección entre Collor de Mello y Lula y había sido, entre la primera y la segunda vuelta cayó el muro de Berlín, nada menos, y recuerdo la rapidez con que el Partido de los Trabajadores se reacomodó a este mundo que se venía, que era un mundo donde la clase trabajadora empezaba, digamos, a tener otras fuerzas y otros balances, y hablaba introdujo este tema de la caída del muro de Berlín,
corriéndose un poco me parece a mí del tema de la clase trabajadora, ¿no? Dejando un poco más, digamos, yéndose un poquito más al centro. Bueno, esa es una de las hipótesis del libro, si se me permite, ¿no? Ah, perfecto. Que la ideología del PT, del Partido de los Trabajadores, es una ideología en movimiento. Es decir, va cambiando un poco según las circunstancias. Y eso tiene que ver con una virtud en términos ideológicos que hace que de alguna manera esté acompañando las circunstancias de su propio país y las circunstancias internacionales también. En eso me parece una experiencia partidaria, no solo novedosa, como decía Pedro, en términos del momento en el cual aparece, que es quizás cuando comienza a hablarse del declive de los partidos políticos a nivel global y también en América Latina, o por lo menos un cuestionamiento. Empieza a arrasar, sí, claro. Bueno, pero además de tener esta fuerte impronta de reivindicarse como partido, una ideología, ¿no?, que va acompañando las secuencias de los procesos que exceden a ese partido dentro de un propio sistema. Te saco un poco del libro, pero me parece que es parte de esto. En la década del 70, muchos teóricos brasileños influyeron mucho desde el punto de vista ideológico, político, con sus libros. Mencionamos a Fernando Henrique Cardoso, Teotonio dos Santos, Emir Sader. Eso fue una época muy fuerte del pensamiento brasileño. ¿Dónde está la contribución hoy? Digo, pienso que tal vez en la Argentina no llega tanto a la producción brasileña actual. ¿Dónde está la influencia política de los intelectuales brasileños? Si es que la hay. Bueno, ahí hay un aspecto que también es compartido en los otros campos intelectuales latinoamericanos, que es de alguna forma la profesionalización del intelectual en el medio universitario, ¿no?, que genera cierto aislamiento, ¿no? Entonces, la figura intelectual, ¿no?, desde hace 3 décadas no es la misma que la de hoy. Entonces, por ahí, los circuitos por donde transitan las ideas, ¿no?, con esto quiero decir, la producción intelectual académica, científica, brasilera es de muy buen valor, ¿no? Quizás no nos llega tanto porque queda un poco reducida a ese propio circuito universitario. Ahora, se empiezan a traducir más textos actuales, ¿no? Algunos centros latinoamericanos están de alguna manera divulgando un poco más algunos pensadores que todavía están, digamos, produciendo. Amílcar, ahora... Sí. No. ¿Habías terminado? Sí. El 1 de enero se cumplen 10 años de la primera vez que asumió el presidente Lula, y yo creo que ese 1 de enero del 2003 también se manifestó un ciclo diferente, como sabemos, en América del Sur, porque luego asumió Evo Morales, el presidente Rafael Correa, y muchos de ellos tienen, como el caso de Evo o Rafael mismo, muchos vínculos con la universidad. Justamente en el caso de Evo tiene su vicepresidente, que es un intelectual, y Rafael Correa, él mismo, es un intelectual. ¿Vos hiciste alguna comparación en tu libro sobre estos temas, digamos, Brasil y en relación al tema regional con respecto a esto? Bueno, ¿es una casualidad sí. o no es una casualidad? No, acompaña un cambio de época, ¿no? Claro. Por ejemplo, el que acaba de ser electo intendente de San Pablo es un profesor universitario, prestigioso, Fernando Haddad, ¿no? Una tesis sobre marxismo, Habermas. Digo, acompañan los intelectuales universitarios la gestión del Partido de los Trabajadores, ¿no? Como pasa en otros países latinoamericanos. Es un fenómeno interesante ese, cómo se adapta a veces un perfil a la gestión, ¿no?, a la gestión política. Gracias, Amílcar, por acompañarnos. Les recuerdo el libro Ideología y Democracia. Hablamos con Amílcar sobre la parte brasileña, pero tiene una parte argentina realmente también muy interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, Félix, a conocer más datos sobre la incógnita. Sí, tenemos muchos mensajes también. Telma Lucrecia de Belgrano, felicitarlos, dice, por el programa y por el año que viene, que dure mucho más, un par de horitas, dice nada más Lucrecia de Belgrano. Vamos a ver, Raúl de Olivos no acierta la incógnita, le vamos a dar una ayudita porque estamos buenos y estamos en plena fiesta, no es Ernesto Sábato, ¿eh? Bueno, David González por Facebook dice un lujo del programa, las felicitaciones. Programas de esta calidad es un orgullo que haya en la televisión pública. Ariel de Córdoba dice un fuerte abrazo y un saludo del fin de año y felicitarlos para estas fiestas y a redoblar los esfuerzos. Bárbara y Ernesto de Remedios de Escalara dice que
que nos quieren mucho a todos, a todo el equipo y que nos desean muchas felicidades. Muchas gracias. Alicia de la Plata nos desea también toda la felicidad del mundo en estas fiestas. Y a Telma dice que su libro, Territorios Vigilados, va a ser un regalo muy esperado en estas fiestas. Ya es un bestseller. Qué bárbaro, viene bárbaro Telma con ese tema. Bueno, 0800 444 1777 4535 0709. Más datos de la incógnita. Aquí está. Atención, nuestro personaje cuando terminó la escuela secundaria comenzó distintas carreras que luego fue abandonando hasta que decidió dedicarse a la cinematografía, cuyo estudio iniciaría en Roma gracias a una beca. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a la pausa. Les recordamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El corazón de Caracas. Le mostramos cómo vive el barrio 23 de enero, emblema del gobierno de Hugo Chávez, donde confluyen buena parte de los programas de asistencia social puestos en marcha en el país. Se lo contamos luego de la pausa, en Visión 7 Internacional. Haciendo siempre, siempre el bien.